Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, ISBJ. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del cuarto semestre de Contaduría y Finanzas y el día de hoy les hablaremos sobre la NIA 240, que trata de las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en una auditoría a los estados financieros. Y comenzaremos con que mi compañero Alejandro nos diga qué es el fraude. El fraude es un acto intencionado que conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es el fraude, continuaremos con decirles algunos aspectos relevantes en la auditoría a los estados financieros. El primer aspecto relevante es lo que el auditor debe de tener o debe de hacer en la auditoría a los estados financieros. Es importante que el auditor siempre tenga escepticismo profesional, puesto que a pesar de que se reconozca la honestidad de la organización, esto no quiere decir que se descarte totalmente el riesgo por error tipo fraude. Asimismo, también el auditor debe de asimilar los documentos que utilizará durante la auditoría y debe de verificar que estos sean congruentes. El segundo aspecto relevante habla de los procedimientos para valorar los riesgos por errores significativos. Como primer procedimiento tenemos las indagaciones a la organización sobre los procesos para identificar y dar respuesta a los riesgos por fraude a la entidad. El segundo procedimiento trata de los procesos analíticos que ayudan a identificar las relaciones inusuales o inesperadas de la organización que el auditor detecta. En el tercer aspecto relevante tenemos a la identificación y valoración de los riesgos por fraude, que estos se evalúan, 1, en los estados financieros y 2, en las transacciones financieras. Los riesgos que se detecten en estos se tratarán como riesgos significativos. En el cuarto aspecto relevante tenemos las respuestas o medidas globales a los riesgos valorados. Como medidas generales, el auditor puede asignar personal adicional con características y conocimientos especializados. Seguido, evaluará si las políticas contables son deficientes y pueden ser utilizadas para el registro de información fraudulenta y por parte de la organización. Para dar una respuesta más específica a los riesgos, hay que desarrollar ciertos procedimientos de auditoría que puedan dar respuesta a los riesgos por fraude. En el quinto aspecto relevante tenemos a la evaluación de la evidencia de auditoría. Dicha evaluación se hace con el fin de dar una conclusión a la fecha cercana del cierre de la auditoría y si hay incongruencia, que puede ser por fraude, el auditor aplicará los procedimientos necesarios para dar respuesta a dicho fraude. Sexto aspecto relevante, imposibilidad de seguir con la auditoría. Un ejemplo de este podría ser si la entidad auditada no opta por las medidas adecuadas con respecto al fraude, el auditor considera necesario, así como consecuencia del ejemplo explicado, el auditor se encuentra en circunstancias que lo llevan a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría. El auditor inicialmente le informará a la dirección su imposibilidad para continuar con la auditoría y revisará las disposiciones legales que si tiene que informarle a la autoridad competente. En el siguiente aspecto relevante tenemos si el auditor identifica fraude, deberá comunicar a la organización, al menos que las disposiciones legales lo prohíban o la dirección o gobierno corporativo estén coludidos en el fraude. También deberá informar a la autoridad competente si es que las disposiciones legales así lo permiten. Como octavo aspecto relevante tenemos los documentos de la auditoría. En dichos documentos de la auditoría se enmarcarán los riesgos identificados y valorados en auditoría, las respuestas o medidas aplicadas a los riesgos valorados, los resultados del procedimiento de auditoría ejecutados para responder a los riesgos y las comunicaciones del auditor hacia la organización. Y bueno, esto sería todo en otro episodio más de Resolviendo la Duda. Síganos en nuestras redes sociales como Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Hasta pronto.